Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle. Vamos a iniciar de inmediato esta mesa de análisis con un tema del que hemos conversado mucho en estos días y es el tipo de cambio del dólar, esta baja y lo que implica, las consecuencias que puede tener los ganadores y los perdedores con este escenario. Para eso agradecemos, por supuesto, su presencia acá con nosotros, al analista Carlos Valerín, quien siempre conversa y nos explica muy bien este tema. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Gabriela, y muchas gracias por tenerme aquí nuevamente para hablar un poquito sobre lo que efectivamente a muchos nos tiene con un poquito de estrés, digámoslo de alguna manera, ver un tipo de cambio tan bajo. Eso justamente hemos venido viendo, hablábamos a inicios de año, qué podríamos esperar, pero bueno, ya estamos marzo y una tendencia a la baja es lo que ha dominado casi que desde finales del año pasado, podemos decirlo. Sí, a partir de finales de noviembre, inicios de diciembre, empezamos a ver una caída en el tipo de cambio, pero este comportamiento en el primer semestre, en cuanto a disminución del tipo de cambio y una afluencia mayor de dólares en el mercado, es algo común, es típico, es algo de la época y de la temporada. Tenemos que recordar siempre en Costa Rica los primeros 6 meses, el primer semestre, es donde hay más dólares en el mercado y por lo tanto el tipo de cambio es un poco más bajo. En este momento es doloroso porque ha caído muchísimo y entonces lo vemos más, pero realmente es una tendencia que se repite todos los años. Sin embargo, también, bueno, parte de lo que hemos conversado y hemos revisado es que baja, pero ya tenía, no sé si lo estoy diciendo correctamente, un piso bastante bajo, del que veníamos de una seguidilla ya de meses o años, podríamos mencionarlo. Sí, en la mente de la mayoría de las personas que han seguido el tipo de cambio, el piso era 500. Y siempre hemos hablado del tipo de cambio como 500, etcétera. Y era porque en el pasado había un piso de 500. Literalmente el Banco Central no podía permitir que el tipo de cambio bajara de 500. Sin embargo, de hace unos años para acá, eso cambió y se implementó un sistema de flotación sucia. Eso quiere decir que no hay bandas, pero que sí el Banco Central tiene que mitigar la volatilidad en el mercado. Vamos a ver, y eso para comprenderlo es el Banco Central invierte, compra además para poder controlar ese movimiento que se da, Claro, el mercado cambiario es un mercado de oferta y demanda. Entonces, si hay mucha oferta de dólares, el precio, el tipo de cambio lo vamos a ver caer. Si hay mucha demanda de dólares, el tipo de cambio va a subir. Es así de sencillo. El problema en el país es que tenemos un comprador por excelencia y ese comprador es el Banco Central. El resto de los bancos le compran al público en general, transnacionales, persona física, etcétera, y luego tienen que ir a Monex, que es el mercado de liquidez, el mercado profesional, a entregar esa posición, a vender esa posición por lineamientos que tiene que cumplir, que están bien establecidos. Ahora, la situación es cuando todos los bancos comerciales que conocemos salen a vender, ¿quién compra? Y el que compra es el Banco Central, y esto lo vimos muy claramente el miércoles de la semana pasada, donde se negociaron 140 millones de dólares en el mercado profesional, en Monex, y el Banco Central tuvo que asumir prácticamente 120 millones, o sea, tuvo que ir a comprarlos. Si el Banco Central no hace esa actividad de la compra de esos dólares, el tipo de cambio hoy ya lo estaríamos viendo en niveles de 4.50 fácilmente. Carlos, y vamos a ver, acá hablamos de esta oferta de dólares, que es lo que provoca este comportamiento exactamente en el mercado, pero entonces decimos, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que está pasando, verdad? ¿De dónde viene esta gran cantidad de dólares que tiene mucho que ver con la economía del país? Hay varias cosas, porque acuérdate que no es solo la oferta, sino también la demanda. Si la demanda es más baja, entonces vamos a tener más oferta, digámoslo de alguna manera. Ahora, tenemos una situación donde el precio del petróleo hasta hace poco venía en niveles muy bajos de 60 dólares por barril. Y digo recientemente porque ahora que está estallando toda la situación entre Estados Unidos e Irán, el precio del petróleo ha aumentado. Eso pero es muy reciente. Es muy reciente, entonces todavía no estamos viendo los efectos en el mercado, a pesar de que hoy el colón devaluó o subió casi 4 colones. Sin embargo, el precio del petróleo por el último año y pico ha estado muy bajo. Vemos inversión extranjera directa, que también por más que quizás esté disminuyendo un poco en cuanto a rapidez, sigue creciendo. Estamos en una situación donde también grandes transnacionales han hecho despidos a nivel internacional, lo que quiere decir que en Costa Rica no nos podemos librar de esa situación,
van a tener que pagar esas liquidaciones y eso se paga en colones, pero el dinero viene en dólares. Entonces, es un cúmulo de situaciones que nos va llevando a una afluencia mayor de dólares y a eso le sumamos una cosa más, que es que en Estados Unidos, la política monetaria de Estados Unidos ahorita se está enfocando en devaluar la moneda, en devaluar el dólar. Ahora, recordemos que cuando hablamos de tipo de cambio hablamos de un par de monedas, colones y dólares. Es el precio del colón en función del dólar. Si el dólar se está haciendo más barato en Estados Unidos, eso quiere decir que nuestro colón se tiene que hacer más caro. Lo que pasa es que cuando hablamos de un colón más caro es que el colón va bajando, o sea que vamos a 400, etcétera, y es lo que estamos viendo en este momento. No podemos pensar que somos ajenos a lo que está sucediendo en el mundo y por eso en los últimos 6 meses para acá vamos a ver que monedas como el peso mexicano, como el peso colombiano, como el real brasileño han tenido una apreciación incluso mayor que la del colón. Eso sí, no en el 2026. En el 2026 nosotros estamos ganando, entre comillas, la carrera. Entonces ahí podemos explicar o entender con eso que nos explicabas, que es una tendencia también que Latinoamérica, podríamos decir. Sí, es una tendencia más del dólar con respecto que afecta al resto de los países que operan versus el dólar. Y entonces en este caso, lógicamente nuestra economía es más pequeña y es más susceptible a estos cambios. Típicamente Costa Rica, cuando sucede algo internacionalmente, no nos afecta tan rápido. Nos tarda un tiempo en llegar y por eso hablábamos del petróleo, no es un efecto inmediato, pero efectivamente, si el precio del petróleo se mantiene 7, 8% arriba, como ha sucedido en estos últimos días, y se mantiene ahí o sube un poco más, definitivamente vamos a ver quizás un freno, porque hay muchas fuerzas que nos están llevando hacia abajo. Que me lleva a lo siguiente, estamos en marzo, es época de pago de impuestos. Y en pago de impuestos, marzo lo vamos a ver en el 2023, tuvimos una caída de más de 20 colones. En el 2024 y 2025 sostuvimos un poco menos esa caída, pero marzo es, junto con fines de noviembre, diciembre, los 2 meses donde vemos mayor afluencia de dólares y por lo tanto un precio más bajo del tipo de cambio. Porque las empresas, bueno, en su mayoría tienen que pagar este impuesto. Claro, todas aquellas empresas que tengan actividades en dólares, empezamos por algo pequeño, bufetes de abogados, dentistas, médicos, servicios, etcétera, servicios que cobren en dólares, adicional a grandes transnacionales que también cobran en dólares, que tienen que hacer el cambio a colones para pagar todos los impuestos. A eso se le va a sumar la quincena, que ya es un efecto que si me siguen en redes sociales ya lo saben, que en las quincenas vamos a ver tipos de cambios muy bajos. Lo que quiere decir que hoy aumentamos casi 4 colones en el mercado profesional. No deberíamos confiarnos y creer que ahora todo va a ser para arriba porque todavía nos falta la quincena más fuerte, que es la de marzo, la primera de marzo, a donde sí deberíamos ver una caída sustancial en el mercado. Como les digo, el Banco Central trató de frenarlo de alguna manera con sus armas, no fue suficiente. Y eso lo que nos lleva es de vuelta al primer punto que siempre hablamos, que es la tasa de política monetaria, a donde ya no hay un premio por invertir en colones, pero sí creo que el Banco Central puede disminuir la tasa aún más, especialmente porque tenemos una inflación negativa de menos 2% interanual. Creo que se puede hacer más desde la tasa de política monetaria para mitigar la caída, que es muy importante. La mayoría de la gente cree que si el Banco Central baja la tasa de política monetaria es como un switch y el tipo de cambio se va a ir de vuelta a 550, 600. Eso no va a suceder. No necesariamente, inmediato. Carlos, bueno, y lo que siempre planteamos en estos escenarios es quienes ganan, quienes pierden. Por supuesto, las personas que ganan en dólares en este momento tienen también un escenario complicado. ¿Cómo afrontar, verdad? ¿Cómo se vive esta situación? Sobre todo que ya es sostenida durante bastante tiempo. El gran ganador es la persona que gana en colones y los importadores, en este caso. La persona que gana en colones en este momento puede comprar dólares a un precio mucho más barato y ganarse la diferencia, ya sea para sus ahorros o para sus inversiones, o incluso para cualquier gasto que tenga. Pero tenemos que tener cuidado de endeudarnos, y hoy lo hablaba en una charla, tenemos que tener cuidado que una deuda de crédito hipotecario, por ejemplo, son 30 años. Entonces no podemos tomar decisiones a la carrera porque ahorita me está costando. Ese es el panorama hoy. Ese es el panorama hoy. Claro. Pero te decía fuera de cámaras que cuando el tipo de cambio en el 2022 estaba llegando a 700, tuve la situación donde mucha gente me preguntaba
¿qué hago? Me paso a dólares y lo hicieron. Sí, porque muchas empresas dieron esta opción, por ejemplo. Muchas empresas dieron esa opción. La situación es 700 no era el precio verdadero del colón y en mi opinión 470 no es el precio verdadero del colón. Entonces, si bien puede que sea duradera, o sea, que dure 1 o 2 años, no significa que siempre va a ser así. Y si estoy pensando en una deuda, en algo a largo plazo, 2 años es un plazo muy corto para una deuda de 30. 2 años es un plazo muy corto para una deuda de 7 o 8 años para un carro. Entonces, sí tengo que valorar, tratar de tener la mayor paz y sensatez y no tomar decisiones con pánico. La segunda es mantener un orden financiero, que es ahorrar un 10%. Yo siempre recomiendo ahorrar, tratar de invertir un 10%, lo pueden hacer en colones o en dólares, pero que sea un 10% de su ingreso y que sus gastos fijos no excedan el 50% de sus ingresos. Por eso es que es muy importante evitar, a menos que yo tenga un conocimiento financiero profundo, estar arriesgando con otras monedas que no es en la que yo gano. ¿Cuál es la consulta que le hacen generalmente, verdad, Carlos, a usted como analista, a las personas que están en esta situación, verdad? Porque dicen, bueno, es que definitivamente tengo menos ingresos, ¿verdad? Entonces, ahorro, pago deudas, ¿qué hace una en una situación en la que definitivamente se está viendo comprometida la liquidez? Cada situación es distinta, pero si, por ejemplo, tengo deudas y mi poder adquisitivo se está disminuyendo rápidamente, hay que analizar la deuda. Si es una deuda de un préstamo personal, de una tarjeta de crédito que tienen tasas de interés muy altas, la recomendación va a ser, por favor, traten de salir de eso lo más pronto posible, porque sí se les va a hacer cada vez más complicado. Si es una deuda de un crédito hipotecario, de un crédito prendario, donde la tasa de interés es típicamente más baja, tenemos más espacio para maniobrar. Si gano en colones, puedo aprovechar el momento y comprar y ahorrar o invertir más de lo que ahorraba o invertía antes porque estoy comprando a un descuento. Y recuerden, el dólar es la moneda más líquida del mundo. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que más del 95% de las transacciones de divisas a nivel global se hacen contra el dólar. Colón dólar, franco dólar, libra dólar, todo es contra dólar. El 60% de los países del mundo tienen sus reservas internacionales en dólares. No quiere decir que el dólar esté un poco más débil a nivel internacional, que es el fin del dólar. Eso es un error asumir eso y creer eso, porque incluso si fuera así, nos quedarían 10, 20 años todavía de tener el dólar como el protagonista de la moneda que más se utiliza en el mundo. Entonces, efectivamente, si ahorita el dólar está barato, es un buen momento para yo comprar dólares y utilizarlos claramente para mis ahorros o para mis inversiones porque me van a rendir más. Carlos, vamos a ver también un gráfico que queremos compartir para poder analizar, a ver si lo tenemos por ahí, y ver un poco este tipo de, el movimiento del tipo de cambio que estamos revisando. Y ahí pequeñito se ve la fecha, pero es el movimiento más o menos desde el 2 de enero hasta el 27 de febrero. Ahí te lo dejamos para que podamos ver que es bastante gráfico y evidente lo que sucedió. El gráfico lo que nos muestra es efectivamente la caída que tenemos. Si ustedes se fijan en las quincenas es donde vamos a ver los puntos más bajos. Se ve una caída importante por ahí del 16 de enero, que esa es la primera quincena del año. Se están pagando salarios y demás. El mercado viene de no tener tanta actividad porque todo el mundo estaba de vacaciones. Luego, después de la quincena vamos a ver esa subida y lo vemos muy marcado en el pico. Y en la segunda quincena vamos a ver una nueva caída, pero esta no es tan pronunciada. Sin embargo, entramos en febrero y empezamos a ver una caída muchísimo más rápida. Mi mejor entendimiento de esto es que muchas empresas se están adelantando al cambio que necesitan para los impuestos, entendiendo y sabiendo de antemano que esta es la tendencia, que vamos a seguir cayendo porque es algo que se repite todos los años. Es muy fácil verlo porque es muy predecible considerando el tamaño y los participantes de nuestros mercados. Por lo tanto, parte de lo que me parece a mí es que en febrero algunas empresas se han adelantado, ha habido mayor liquidez en el mercado y ha caído más. Aquí no se ve todavía el efecto del día de hoy, que fueron 4 colones hacia arriba, es una ligera subida. Mucha gente me preguntó hoy qué hago, me espero, etcétera. Yo les dije, bueno, si necesitan comprar dólares, perdón, si necesitan vender dólares, háganlo ahorita. Porque la realidad es que cuando venga la quincena, como se ve ahí en el gráfico, va a estar más bajo, a menos que pase algo
totalmente distinto a lo que venimos viendo, o que Banco Central de alguna manera logre frenarlo. Pero Banco Central ya tiene récord histórico en sus reservas internacionales. Es difícil ver un cambio de lo que estamos viendo. Eso te quería preguntar también porque creo que es algo de lo que se analiza y se revisa. Vamos a ver, ¿este tipo de cambio bajo también tiene algún impacto, beneficio, si podemos decirlo de alguna manera, a nivel macroeconómico, estas reservas del banco, ¿verdad? A nivel país más general, digamos, que promueva? Hace unos días hablaba con un amigo muy conocedor del tema y me decía, cuando las reservas internacionales son muy escasas, como nos pasó cuando estábamos llegando a 700, el precio no es el verdadero. Y cuando las reservas internacionales son demasiado grandes, que ahorita estamos en el punto alto de lo recomendado por la OECD, tampoco está bien. Lo que quiere decir que el tipo de cambio ahorita no está en un lugar óptimo. Ahora, siendo totalmente honestos, si el Banco Central lo dejara a la libre sin tomar en consideración la tasa de política monetaria, veríamos un tipo de cambio incluso menor que el que tenemos ahora. En mi opinión, es un precio muy bajo que sí afecta al sector exportador, que sí empieza a tener un problema para el sector de transnacionales y por lo tanto puede desencadenar problemas mayores de los que está solucionando en este momento. Carlos, bueno, aprovechando también, queremos, y ya usted lo adelantaba, un poco este tema del conflicto internacional, ¿verdad? De esto siempre sabemos que se mueven los mercados, como bien lo decías, el tema del barril que empieza a subir y podría generar, vamos a ver, esto qué impacto tiene para Costa Rica en determinado momento. Ok, en mi opinión, el primer factor que afecta el tipo de cambio en Costa Rica es la tasa de política monetaria, que tenemos control sobre eso, o al menos el Banco Central tiene control sobre eso. La segunda, y a donde se ve una correlación muy directa, es las materias primas, principalmente el petróleo. Recordemos que Costa Rica no produce petróleo y no lo refina, lo que hace es que lo importa. Eso quiere decir que Recope le pide al Banco Central que por medio de una clasificación que se llama sector público no bancario, van al mercado a demandar dólares para luego ir a comprar el petróleo que necesitamos en el país. Es una manera de simplificar lo que se hace. Si el precio del barril, si el precio del petróleo está bajo, entonces Costa Rica necesita menos dólares para comprar esa cantidad de petróleo, la misma cantidad de petróleo. Lo que quiere decir que típicamente un indicador muy bueno de cómo se va a gestionar o cómo se va a mover el mercado en los siguientes meses es el precio del petróleo. Si el precio del petróleo aumenta, significa que Costa Rica tiene que demandar más dólares para luego conseguir más petróleo. Y por lo tanto, si la situación entre Irán y Estados Unidos escala y eso implica que por temas del estrecho de Hormuz suba más el valor o se mantenga en un nivel más alto, pues definitivamente deberíamos ver que esa demanda aumenta y por lo tanto frena un poco la caída del tipo de cambio. Y digo frena porque todos los otros valores fundamentales están jugando en nuestra contra. Impuestos, inversión extranjera directa, incluso los despidos que han habido anteriormente van a ser una mayor afluencia de dólares, así que sería un freno. Carlos, y finalmente la recomendación con este panorama para analizar, para monitorear, ¿verdad? Tal vez incluso, no sé si es necesario, pues no alarmarnos, ¿verdad? Porque no sé cuál sería la recomendación suya, pero también me parece algo importante. Pronto vamos a estar viendo ferias de vivienda en el país, ¿verdad? Donde se promueven cierto tipo de créditos hipotecarios. ¿Cuál es la recomendación entonces con este panorama que tenemos? Si no tienen un asesor financiero de calidad, o sea, si no tienen una persona que los asesore, que los ayude, si ustedes no tienen el conocimiento, busquen a alguien que los pueda asesorar y que en esa asesoría les pueda hacer un análisis de estrés. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo efectivamente gano en colones y me voy a endeudar en dólares, tengo que analizar hasta dónde, o sea, cuánto puedo estirar sosteniendo el tipo de cambio que suba, ¿verdad? Si yo me endeudo en colones, en dólares, es porque estoy buscando una tasa inferior y porque ahorita mismo el dólar está muy barato. Entonces tengo que hacer ese ejercicio para ver cuánto tiempo puedo aguantar eso. Si al contrario yo estoy ganando en dólares, endéudense en dólares, no hay ningún problema, porque si me endeudo en dólares, de por sí la tasa es más baja y elimino la exposición cambiaria. Eso para temas de Expo Construcción y luego viene Expo Móvil poco tiempo después.
Si necesitan ayuda, me pueden escribir a Carlos Valerín CR en Instagram. Pero aparte de eso, lo que les tengo que decir es, el colón es una moneda exótica. Y como moneda exótica, a largo plazo, debería depreciar. O sea, debería empezar a subir. Largo plazo no es 1 año, largo plazo no es 2 años, puede que sean ni siquiera 5. Pero a largo plazo va a volver a subir. No sé a qué nivel, no creo que a 700 y no creo que sea muy rápido. Pero tenemos que tener la calma. Mis finanzas personales no pueden tener su punto de equilibrio basado en el tipo de cambio. Y yo sé que eso suena feo de entender o feo de escuchar. Yo gano en dólares. Entonces yo estoy sufriendo el tipo de cambio tan bajo. Pero eso lo que hace es reforzar las finanzas personales, el orden financiero de un ahorro, ojalá del 10%, una inversión, ojalá del 10%, y gastos fijos que ojalá no excedan el 50% de mi cartera. Ojo que importante, los gastos fijos son los grandes, mi casa, mi carro, etc. Y por lo general, en eso es en lo que la gente paga deudas. Si yo estoy pagando una deuda en carro y casa, yo gano en dólares y los tengo en dólares, no debería haber mayor problema. Lo entiendo, es doloroso porque sí, mi poder adquisitivo ha disminuido, pero al menos no entramos en pánico y no tomemos decisiones en pánico. Prepararnos además para todos esos escenarios que son factibles en cualquier momento. Totalmente, y como te decía, cuando el tipo de cambio estaba en 700, hubo gente que me pedía consejo y me decían, Carlos, es que me voy a pasar ahora a ganar en dólares porque está buenísimo, el tipo de cambio se vino para abajo. No quisiera que la gente hoy tome la mala decisión de, por este instante, por este momento, cambiar toda su estrategia y que luego el tipo de cambio nos rebote y levante. De nuevo, pueden suceder muchas cosas en el año, no tenemos una bolita de cristal, el tipo de cambio puede volver a subir porque aumenta el petróleo, porque la inversión extranjera directa disminuye, porque la tasa de política monetaria, si en algún momento se diera, lo veo poco probable por la línea que lleva el Banco Central, pero podría incluso ser hasta negativa en algún momento. No creo que lo vaya a hacer, pero si fuera, si todo se confabulara para eso, pues podríamos ver una devolución del tipo de cambio. Así que no tomamos decisiones basadas en pánico. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado, por esta explicación y por supuesto vamos a estar muy pendientes de lo que pase. Además, el panorama internacional también nos obliga a estar muy atentos. Muchas gracias y ojalá esté de vuelta pronto. Lo esperamos.